se forma el Club Juventus de acá del Cantón Gualaceo, la Jorga o el Club Juventus. Cuéntenos cómo Claro. fue ese proceso de quién comenzó, quién fundó o quiénes fundaron, cómo se dio esa fundación de este famoso club y gallada de amigos de acá del Cantón Gualaceo, que es el Club Juventus. Bueno, desde la niñez te contaré que nosotros vivíamos en la calle Luis Ríos Rodríguez y Gran Colombia. Ahí vivían algunos amigos, por ejemplo, me acuerdo que vivía Eugenio Orellana, Mauro Jaramillo, el tío Rodrigo, Agustín Peña, Eddie Peña, eh, ¿qué digo? Santiago Maldonado, el Memín que le decíamos. Ahí teníamos un montón de muchachos que también todos los días jugábamos, desde niños. Entonces nos gustaba el fútbol, íbamos a jugar en otros barrios. Por ejemplo, nos enfrentábamos contra el barrio de la Gran Colombia, donde estaba, por ejemplo, el Chichego Cabrera, el Santiago Lituma, y algunos, o sea, nos íbamos a jugar barrio contra los barrios. Entonces ahí nos fuimos formando, nos íbamos enfrentando a algunos barrios y nos íbamos haciendo amigos hasta que ya llegábamos a la juventud, pues. Y me acuerdo que ya había los campeonatos locales entre las jorgas. Entonces dijimos, ¿por qué no podemos sacar nosotros también? Saquemos un equipo para jugar si quieren la Serie B. Así es que nos reunimos y formamos. Así se llegó a formar el Club Juventus. Primeramente, justamente por el fútbol. ¿En qué año Para, sería eso? ¿Se acuerda o no se acuerda? El año que... no me recuerdo el fútbol, pero debíamos haber tenido unos 14 años, 14, 15 años que jugábamos Ya. en la Serie B. O sea, Desde sería que en ahí, el 75, 76 más o menos. 77, 78, algún año de eso sería. Ya. Desde ahí sí comenzamos a participar cada año en el fútbol, la gallada de los Juventus. ¿Y por qué ponen Juventus? Porque en ese tiempo, oiga, no, simplemente en ese tiempo escuchábamos el fútbol y había el equipo este de Juventus en Italia que jugaba muy bien y también la selección de Italia jugaba muy bien el fútbol. Inclusive los colores, nosotros tenemos del club, era como la selección de Italia. Claro, el azul. Era la azul eléctrica de Italia y el nombre es Juventus porque éramos jóvenes y porque era un equipo italiano que en ese tiempo tenía grandes logros, entonces fue por eso que pusimos el nombre de Juventus. Le comento de los factores fundamentales de este canal de YouTube es ir recuperando justamente la memoria histórica y incluso tenemos una entrevista con el Juan Carlos Burbano, que fue de la selección de acá del Ecuador, que llegó al mundial, el primer mundial en Corea-Japón 2002. Bueno, Claro. eso entonces, y de ahí el Club Juventus entonces se junta y forma con los uniformes de Italia y en honor al nombre del equipo, este gran equipo Juventus de la Champions, de Italia, etcétera. Y bueno, pues cuéntenos un poquito más de Juventus para ir después a otros temas. Bueno, y ahí, por ejemplo, a mí me gustaba siempre, yo era el organizador, porque siempre me gustaba así que el fútbol, tratar de organizar, tratar de conseguir los uniformes, era bien difícil ir a pedir auspicios a uno, a otro, a veces no había, tenemos que hacernos cargo los que nos encargamos de sacar el equipo, a veces no había, algunos no ponían el dinero, por ejemplo, para comprar las camisetas, entonces sí era bien complicado, pero ahí estábamos siempre tratando de sacar siempre a Juventus, así mismo. Veíamos refuerzos de la ciudad de Cuenca, de jugadores de la ciudad de Cuenca, de aquí de Balaceo, y participábamos siempre en los campeonatos, así. Logramos, por ejemplo, un campeonato, de lo que me acuerdo, un campeonato y un vicecampeonato tenemos ganados a nivel de Interjorgas aquí en Balaceo. ¿En Así qué es año que sería el campeonato? No se oiga, no me acuerda. acuerdo sinceramente, pero me acuerdo que Juan Reyes, por ejemplo, que es un amigo nuestro de los Juventus, trajo, él era capitán del ejército, en ese tipo teniente en el ejército ecuatoriano, y él, por ejemplo, trajo unos 4 refuerzos, o 3 refuerzos, me acuerdo, de los conscriptos. Y tuvimos esos refuerzos, pues. Esos nosotros llamábamos los extranjeros. Claro. Y yo también, como jugaba en el colegio técnico, también traía a mis amigos que jugaban también en la selección del colegio. ¿Quiénes eran sus Y, amigos de la por selección? ejemplo, buenos jugadores, me acuerdo en ese tiempo,
Eddie Paltán, por ejemplo. Eddie Paltán. Eddie Paltán, él siempre fue un volante de corte, un pequeñito, aguerrido. Él también jugó muchos años en tenis club, toda la vida fue en tenis club, él, por ejemplo. Giovanni Rea, Diego Llerena, muy buenos futbolistas. Y eran inclusive compañeros de mi misma, en la rama que estudiaba yo. Por ejemplo, eran todos de mecánica industrial, por eso eran mis amigos y siempre jugamos también en la selección del colegio, ¿no? Entonces, como éramos desde jovencitos, desde niños, fuimos ascendiendo en las inferiores, en la intermedia y en la superior. Entonces éramos muy, muy amigos y usted sabe que en el fútbol siempre se hacen más amigos de los que comparten este deporte, ¿no? Se tienen todos los amigos que son del curso, pero siempre se comparte un poquito más con los que tenemos esa misma afinidad deportiva. Así es que de ellos me recuerdo muy claramente, eran unos buenos futbolistas, jugaban en tenis club, y así es, ¿no? Traíamos los refuerzos para jugar en Juventus. O sea, esto estamos hablando fines de los 70s. ¿Y en qué estadio se jugaba acá en Gualaceo? Porque no debe haber habido todavía la ubicación del Gerardo León Pozo. Nosotros empezamos a jugar en el donde se juega donde está ubicado en este momento el Parque Simón Bolívar. Ahí eran los partidos de fútbol. Yo me acuerdo principalmente los principales equipos que jugaban era Manuel Cruz Orellana, Dávila Chica, los Morgans, Estudiantes. Eran ya equipos, hablemos de Serie A, buenos equipos, buenos futbolistas. En Gualaceo siempre ha existido buenos futbolistas. Toda la vida ha existido buenos futbolistas. Y tanto que nosotros éramos jovencitos, entonces tratamos de, primeramente, ir desde abajo, ¿no es cierto? Jugábamos en la Serie B, jugábamos, por ejemplo, contra los Goldies, contra Chordelé, contra Bulgay. Eso eran nuestros rivales, primeramente, hasta luego, y después de unos años subíamos de categoría y ya jugábamos en la primera categoría de aquí del fútbol de aquí de Gualaceo. Eso le puedo indicar en cuanto a la parte de los Juventus. Claro, claro. Interesante realmente esta historia, recuperar ¿Y quiénes eran jugadores importantes de estos equipos? De Manuel Cruz, de Morgans, de Estudiantes, Dávila Chica, Goldis, Chordelej, así como ejemplo, que los más relevantes de los fines de los 70s, inicios de los 80. Por ejemplo, en la Dávila Chica me acuerdo de Ñato Avesillas, Edgar Rabe. Les veíamos como mayores y buenos futbolistas. La Manuel Cruz jugaba Enrique Lituma, me acuerdo en la Gran Colombia jugaba León Izquierdo, algunos jugadores, ¿no? Gustavo Jara. Papá de los Colorados. Morgan, me acuerdo ya más afinos, casi un poquito mayores a nosotros, también había buenos futbolistas. ¿Qué digo yo? Había Pablo Íñiguez, Ololo Sarmiento, que le decíamos. El Elvis jugaba ahí, por ejemplo. Era buen futbolista el Elvis. Era de nuestra edad, pero él era mucho mejor que nosotros. Por ejemplo, por eso él jugaba en la Serie A. Dos jugadores de los Juventus eran mejores, o sea, un poquito más nivel que nosotros, y ellos jugaban en la Serie A. Por ejemplo, me refiero a Elvis Orellana y a Marcelo Lituma, que ellos son de nuestra edad, pero jugaban en una serie más superior, o sea, eran mejores que nosotros. Por eso ¿En qué equipo jugaban ellos? Ellos jugaban en Morgans. Y Morgans estaba en la Serie A. Morgans estaba en la Serie A. Morgans en la Serie A. En Estudiantes jugaba, ¿qué digo? El Negro Avesillas, el Max Avesillas, Patricio Álvarez, Hugo León, no es Daniel Encalades, no me recuerdo bien el nombre, pero bueno, había muchos futbolistas que eran de buena calidad. Aquí, igual, como te digo, Elvis, siempre ha habido buenos futbolistas. Toda la vida, desde que tengo esta razón, han existido buenos futbolistas. Y de Chevo Cabrera. Lamentablemente,
veo ahora que no existía la posibilidad que existe ahora, por ejemplo. Ahora se juegan campeonatos nacionales. Antes únicamente se jugaban los campeonatos vacacionales y también jugábamos, ¿qué digo yo? Partidos que íbamos a jugar por deporte, íbamos a jugar en la concha acústica, por ejemplo. En la concha acústica, en la Plaza Manuel Cruz Orellana, y no había otro lugar donde jugar, pero más se jugaba a nivel, yo te digo, solamente por épocas. En cambio, ahora existe la gran posibilidad de que los chicos pueden jugar fútbol a nivel nacional. Esa es la mayor diferencia que existe entre la época actual y la época anterior. Yo pienso que si es que hubiera existido esa época anterior, mejor dicho, como la época actual, que a lo mejor algunos hubieran sido profesionales en el fútbol, porque existía, ya te digo, muy buenos futbolistas, sino no tuvimos la oportunidad que tienen ahora los chicos de jugar un campeonato nacional en la categoría de ellos, por ejemplo, en la categoría sub-12, sub-14, sub-16, sub-18. Esa es la gran diferencia ahora que tenemos fútbol profesional, lo que antes no existía. Claro, así es, realmente, sí, sí, sí. Bueno, después vamos a llegar a ese punto y bueno, pero bueno, es importante que ahorita también lo mencione para comparar épocas, digamos así. Así es. Eh, y bueno, continuando un poquito, después vamos al otro tema en la segunda parte del diálogo, que vamos al Gualaceo y todo. Sí es importante, yo digo, siempre es importante recuperar esta memoria, porque de pronto las nuevas generaciones del Cantón Gualaceo no desconocen quiénes han sido las jorgas, de pronto los clubes que jugaban Serie A, Serie B. Yo creo que recuperar esa memoria histórica, como dice, es como hacer un honor también a los ancestros, o sea, porque Así bueno, es. en el año 2000, 2001, ya nos aclarará usted más o menos, se funda el Gualaceo Sporting Club, o Gualaceños de corazón, mejor dicho, y esa es otra época, que estamos Es siglo XXI, otra. pero también hay que recordar, yo siempre digo, siempre es importante, y a mí que me encanta la historia, en todos los aspectos del arte, del deporte, del fútbol, etcétera. Entonces, siempre es importante recuperar la memoria histórica para, como se dice, honrar a nuestros ancestros, porque hay antecedentes, no es que se vino un año y ya se subió a la Serie B y ya, sino que hay todo un recorrido de los gualaseños Es un recorrido una largo. larga trayectoria y que usted prácticamente está hablándonos de los 70, de los, digamos, desde el 75, 70, Desde 75, 75 en adelante, más o menos, claro. 75. Después habrá que tal vez, no sé, algún rato quisiera dialogar con algún pariente del Mimito para que, bueno, seguramente él no maneja estas tecnologías, pero algún nieto o bisnieto maneje tecnologías, porque hay esa generación también para recuperar un poquito la memoria de los 50 y de los 60, que también hay futbolistas de esa época. Habrá que ir conversando con otras personas para sistematizar y que quede grabado en las redes digitales también la historia. Entonces, eso es importante como antecedente para que las nuevas generaciones, sus nietos, sus bisnietos y mis hijos y mis nietos posiblemente en algún momento y de las personas que nos siguen también conozcan esta historia del fútbol en Gualaceo, con diferentes miradas también. De pronto habrá otra gente de su generación que también le invitemos y que podremos dialogar para ir armando el rompecabezas de la historia. Así es. Por Bueno, ejemplo, me acuerdo claramente que nosotros, o sea, uno jugaba a los interclubes para tratar de llegar a la selección de Gualaceo, porque la selección de Gualaceo, por ejemplo, a veces iban a jugar en diferentes ciudades de la costa, iban a jugar a campeonatos contra Paute. Entonces, ¿cuál era nuestra ilusión? Llegar a la selección de Gualaceo. Gracias a Dios también formé parte de algunas selecciones de Gualaceo, y en el fútbol, y también en el ajedrez, y en ping-pong, por ejemplo. ya. Fui campeón de aquí de Gualaceo también, a nivel local. En ajedrez, de igual manera, no llegué a ser campeón, pero vicecampeón he sido algunas veces y hemos representado a Gualaceo conjuntamente con, me acuerdo, con Gil Ricalde, con el señor Vanegas, siempre en ajedrez y siempre quedábamos campeones a nivel intercantonal, por ejemplo, me acuerdo claramente. Entonces, gracias a Dios también hemos representado, yo pienso que de una manera digna a nuestra ciudad. Eso llevo en el corazón muy profundamente, porque es una alegría que siente uno dentro de uno, no es para nadie, simplemente una alegría interna que se ha logrado objetivos que uno se ha trazado y gracias a Dios uno se siente con la tranquilidad y una alegría interna. Así es, realmente.
importante recuperar tanto la historia individual como la historia también de todo el cantón Gualaceo, como le digo, en el deporte, en el fútbol. De pronto usted ahora menciona el ajedrez, el ping-pong y seguramente habrá gente en otras disciplinas también, en el atletismo, etcétera, que hayan tenido también un recorrido desde esas épocas que son importantes, ir recordando esto de aquí. Bueno, eso en cuanto a lo que es Juventus, la selección de Gualaceo, un poco la historia del fútbol de Gualaceo. Y bueno, pues ya usted va a la universidad, se graduó de ingeniero civil, y bueno, pues ya ahí llegando ya casi a los 90 y prácticamente a la fundación del Gualaceños de Corazón. ¿Usted estuvo en la